El maestro Axel Eduardo Núñez Morales estudió licenciatura en comunicación y la maestría en artes aquí en UABC. Es realizador audiovisual, miembro del colectivo cinematográfico 5 y 10 Producciones. Imparte las asignaturas de realización audiovisual, taller de video, realización documental, televisión y espacio y tiempo cinematográfico. Actualmente coordina el programa de licenciatura en medios audiovisuales y estudia el doctorado en artes por el IMBA con la línea de investigación en la producción de cine documental fronterizo. Agradecemos mucho su participación, su disposición, maestro, para compartirnos todas estas experiencias y pues agradecerle, darle entonces el uso de la palabra. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, ya hubo una presentación previa y bueno, pues preparamos una presentación para compartir sobre las buenas prácticas en la producción y distribución de videos para contenidos en línea. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el contexto en el que nos encontramos. Pues bueno, la palabra de las nuevas tecnologías de la información no es algo nuevo, es algo que pues desde que yo estaba en la licenciatura se venían manejando, pero pues bueno, ahora más que nunca las herramientas de la información, de la comunicación a distancia son una realidad. Y en ese mismo sentido, hay nuevos escenarios de enseñanza que, pues bueno, a partir de algunos cursos de MOOCs de algunas otras universidades, pues estas enseñanzas a distancia pues se han vuelto una parte de nosotros y de una realidad. Y también es importante precisar que nuestros alumnos, tienen una amplia cultura visual. Por lo tanto, pues tenemos que hacer algo para volver más atractivos nuestros cursos. Y pues bueno, esta pandemia en la que nos atravesó a todos y a todas, pues es una realidad y considero que pues es una ventaja que debemos de tomarla como una ventaja y una área de oportunidad precisamente pues para eso, ¿no? Para redefinir nuestra práctica docente y pues bueno, entrarle a la enseñanza a distancia. Y algo que a mí me pareció bastante interesante pues en estos cursos que tomamos de formación docente fue el curso de Flip Classroom, de el aula invertida, para un aprendizaje semipresencial, y creo que pues en este momento creo que puede funcionar bastante esta modalidad semipresencial, pensando que la modalidad presencial le podríamos llamar sincrónica y serían este tipo de actividades donde estamos frente al alumno, y la modalidad a distancia sería esta parte que nosotros hacemos de manera virtual. Y pues es un curso que ampliamente lo recomiendo, y es ahí de donde parte un poco esta presentación que vamos a tener. En primer lugar, me gustaría precisar el término de la producción audiovisual, porque puede ser un término con una amplia terminología, una cuestión semántica. Por un lado, la producción tiene que ver con la creación, con la realización, con el hacer. Y en ese mismo sentido, vamos a pensar la producción de video como un proceso que se divide en etapas, y comenzamos con una etapa inicial, con una etapa que se le conoce como la preproducción, en la cual nosotros iniciamos con una idea, y vamos desarrollando esta idea, se construye un guión, y a partir de esto se puede hacer un desglose de necesidades, un plan de rodaje, para entrar a la etapa de producción, que la etapa de producción es aquí donde comenzamos a realizar, que es la etapa del trabajo de la realización, del hacer. En esta etapa
Es una etapa pues bastante interesante porque ponemos en práctica todo eso que nosotros consideramos importante para que nuestros alumnos o la gente que va a disfrutar de alguna de nuestras producciones se adentre. Y es aquí donde, pues bueno, en el trabajo previo debimos crear un escenario interesante para nuestros alumnos o para nuestra audiencia. Posteriormente, entramos a la etapa de postproducción, que es ya cuando tenemos el material grabado, llámese visual o sonoro, eh, lo vamos a montar, lo vamos a editar, lo vamos a postproducir, vamos a entrar a la isla de edición y vamos a crear nuevamente, vamos a crear ya nuestro producto definido. Y por último, también tenemos como el concepto de producción, pero ya como un departamento en sí, el cual requiere de una planeación de los recursos y una logística. Esto nos habla de los aspectos financieros. Puede ser un plan de negocio para satisfacer la demanda de un público. Pues ahora, con el tema de la pandemia, el área de medios audiovisuales ha sido muy solicitada. Nuestros alumnos son solicitados por unidades receptoras para hacer desde servicio social profesional como prácticas profesionales y también en algunos otros departamentos y escuelas para generar contenidos para la enseñanza. Pero es aquí donde me quiero detener un poco porque este proceso de producción es un proceso como largo y sí requiere como de una muy buena planeación y de ciertos recursos que son importantes para que los productos que generemos tengan la calidad y el impacto deseado y necesario para que nuestra audiencia quede cautivada. Y pues bueno, vamos a partir de la idea. Pensando un poco que este curso, bueno, esta plática de buenas prácticas pueda servirles a ustedes para tomar ciertas decisiones a la hora de crear sus contenidos para sus clases. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿qué vamos a enseñar? Nosotros somos expertos en los temas que manejamos. Aquí lo que tenemos que hacer, y gracias a estos escenarios en el que nos encontramos, hay que imaginar nuevas posibilidades, hay que imaginar cómo podríamos tomar ventaja de las posibilidades que tenemos, de los recursos que están a nuestras manos. Aquí, pues es una parte importante donde tenemos que echar a volar la imaginación y la inventiva para, de alguna manera, echarnos este clavado y que podamos darle un pequeño giro a nuestros cursos. Es por eso que hablaba del Flip Classroom, el invertir las clases. Y pues lo importante es que podamos trabajar con lo que tengamos a la mano, nuestros recursos a la mano. Quizá a lo mejor desde un celular o las aplicaciones de nuestro celular, una computadora o cualquier herramienta que tengamos a nuestro alcance puede funcionar. Y la siguiente parte es cómo lo vamos a mostrar, cómo esto se va a escuchar y cómo se va a ver. Y aquí una pieza importante, considero yo, es la voz en off, la voz que está fuera de cuadro, pero es un elemento súper importante que podemos nosotros echar mano para construirnos con nuestros contenidos audiovisuales. Otro elemento importante sería la puesta en cuadro y la puesta en escena. Digamos, qué es lo que nosotros vamos a mostrar y cómo lo vamos a mostrar. Esto puede ser como desde gráficos animados, pueden ser como entrevistas, o bien podemos ser nosotros mismos a cuadro, hablándole a la cámara de frente. Es importante también considerar los visionados de cortometrajes, fragmentos de películas o películas completas inclusive. Pero digamos, nosotros sabemos o consideramos
que el cine puede ser una herramienta importante para la didáctica. Aquí en la Facultad de Artes, en la licenciatura en Medios Audiovisuales, nosotros casi todo el tiempo estamos haciendo visionados de materiales, de cortometrajes y sobre todo de fragmentos de películas. No precisamente tenemos que ver toda la película para poder entender un tema. Muchas veces es solamente un fragmento de 5 minutos, de 10 minutos, a lo mucho, lo que nos puede servir para dar ciertos ejemplos o introducir o hablar del contexto de la problemática que vamos a tratar o de la temática que vamos a abordar. Otro aspecto importante que podríamos pensar es el collage. El collage o la reapropiación de imágenes. Todo esto yo lo pienso en el sentido de que nuestras clases van a un público educativo o digamos, esto tiene que ver con la educación y pues considero que podemos nosotros reapropiarnos de estos fragmentos de películas o de diferentes ilustraciones que podemos encontrar. Por eso cuando hablaba de los recursos que tenemos a la mano, pues pensamos en esta gran variedad de elementos que podemos encontrar en la red. Una vez que tenemos ya una idea definida, más o menos pensamos en cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, pasamos al guión. Hay diferentes tipos de guiones. Hay guiones literarios, hay guión cinematográfico, guión de teatro, pero bueno, el guión literario, el guión cinematográfico con el que trabajamos nosotros acá en Medios Audiovisuales, es un guión que ya tiene ciertos parámetros y ciertos estándares que tienen que ver con el tipo de letra, el tamaño, el espaciado, cómo se divide, cómo está estructurado en acciones, en tiempo presente, en diálogos centrados, etcétera, etcétera. Todo esto con el fin de tener en cuenta que una cuartilla de guión equivale a 1 minuto en pantalla. Entonces, esto es un elemento muy interesante y muy importante que debemos tener como claro a la hora de hacer guiones cinematográficos. Pero bueno, creo que para nuestros cursos algo que nos podría funcionar bastante bien sería el guión técnico. Y el guión técnico en algunos formatos lo podemos encontrar a 2 columnas, a 3 columnas, y en estas 3 columnas, por ejemplo, podemos tener en una columna la imagen, en otra columna el sonido, y en otra columna el tiempo. O podemos hacerlo todavía mucho más específico por el número de escenas, el plano y los movimientos de cámara. ¿A qué me refiero con el plano? El plano es, digamos, la distancia que tenemos de la cámara a nuestro objetivo. Quizá a lo mejor ustedes me están viendo en un plano medio y más o menos, digamos, el hombre es como la medida de las cosas y pensamos a la figura del ser humano en relación con el cuadro. Digamos, pensamos en un cuadro, en un plano cerrado, en un close-up en inglés, en un plano medio, en un plano general o en un plano extremo. En este plano extremo quizá podremos poner nosotros al sujeto en contexto con su ambiente. Y los movimientos de cámara, que prácticamente son paneos, paneo a la derecha, paneo a la izquierda, tilt up, tilt down, no sé, como dollies, travelings, y esto pues, de repente cuando nosotros lo vamos imaginando en un guión, puede quedar como mucho más estético nuestro proyecto. Y las acciones. Todo se centra siempre en las acciones. Vamos a pensar que las acciones siempre es lo más importante. Otra columna importante pues, es la del sonido. Y en el sonido pues, vamos a tener los diálogos. Que eso pueden ser que están a cuadro, digamos como en este caso yo hablando directamente a la cámara, o fuera de cuadro, que solo escuchamos la voz del narrador y no vemos su rostro. Digamos, esa sería lo que conocemos como la voz en off. Y también podemos pensar en sonidos incidentales o sonidos de efectos especiales. Y también la música.
La música es algo importante que debemos de considerar porque puede llegar a ser un distractor o podemos llegar a tener problemas con derechos de autor. Hay muchas galerías en internet donde nosotros podríamos acceder para descargar música libre de derechos, y esto solamente como para tener un canal de comunicación diferente al visual. Hay como mucha controversia en cuanto al uso al uso de la música, porque muchas veces puede estar por encima de la imagen la música. Entonces, yo les recomiendo que tengamos mucho cuidado al utilizar la música, porque una música, una pieza musical mal utilizada puede dañar nuestra imagen. Hay un ejemplo muy interesante, una discusión muy grande dentro del audiovisual. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una imagen muy definida, muy nítida, pero si tenemos un sonido muy malo, un sonido, digamos, dentro del diálogo principalmente, todo el trabajo, toda la importancia y el desempeño que le pusimos a la imagen se puede ver deteriorado por este sonido. Y pasa lo contrario con el sonido. Cuando tenemos un muy buen sonido y quizá una mala imagen, la mala imagen puede adquirir mucho más sentido y quizá podríamos ni siquiera notar que es una imagen mal compuesta o que tiene fueras de focos o que está como muy mal trabajada por un muy buen sonido. Y esto me lleva a preguntarles realmente si el sonido que yo estoy emitiendo, los diálogos que yo estoy emitiendo, están escuchándolos bien. Porque bueno, pues digamos, para mis clases, pues tuve que comprarme unos audífonos para tener una mejor claridad y que la recepción de los alumnos pueda ser de lo más clara. Si yo no tuviera estos audífonos con este micrófono, quizá el diálogo que yo estoy emitiendo puede llegar a ensuciarse un poco por el ambiente. Entonces, vamos a pensar también como el sonido como algo importante. Y algunos otros trabajan con el tiempo. Es importante de repente calcular el tiempo a partir del discurso, del diálogo que nosotros vamos generando. Entonces, la referencia del tiempo la podemos llevar a partir del diálogo. Entonces, a ver un pequeño ejemplo de un guión técnico. Pues bueno, esta imagen yo la recupero de internet y separan por secuencias, por planos, toda la parte de la imagen y por otro lado el sonido y el texto. Y una tercera columna con el tiempo, que finalmente el tiempo va a ser importante para que nuestro proyecto quede mucho mejor organizado. Entonces, posteriormente, una vez que tenemos el guión, podemos hacer un desglose de necesidades. Este desglose de necesidades iría desde las necesidades materiales sobre la puesta en escena, lo que vamos a tener a cuadro. Y esto puede ser desde una entrevista. Si vamos a hacer una entrevista, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues no sé, una silla, ¿no? Vamos a requerir ciertos elementos como para que podamos componer esta entrevista. También, quizá a lo mejor, más allá de una entrevista, se podrían hacer dramatizaciones. Nosotros aquí en medios audiovisuales, y quizá a lo mejor en otras licenciaturas, en otros programas, utilizarán las dramatizaciones o digamos una puesta en escena para mostrar ciertos procedimientos para que nuestro público, nuestros alumnos, puedan observar cuáles son estos procedimientos y cómo estamos realizando estos procedimientos. También podríamos trabajar con animaciones cuadro por cuadro y esto implicaría ciertos elementos orgánicos, análogos, como papel, tela, tijeras, pegamento, plumones, colores. Todos esos elementos pueden llegar a ser materiales que son importantes para nuestros talleres. Y también podemos trabajar con animaciones en 2D o animaciones en 3D, que son ya cuestiones un poco más
avanzadas y complejas, y bueno, pues más adelante voy a mostrarles algunos aplicaciones que podríamos utilizar para este sentido. Y también hay que considerar herramientas propias como la cámara, las luces, el sonido, un tripié, por mencionar las básicas. Por cámara, pues sí me gustaría mencionar que podemos nuevamente utilizar nuestros dispositivos, ¿no? También son herramientas potentes en este momento, ¿no? Hay celulares que ya tienen 2 o 3 o 4 cámaras y son como muy sofisticados que pueden ayudarnos, ¿no? Y que fácilmente están compitiendo con cámaras semiprofesionales. En cuanto a las luces, es importante siempre tener un rostro iluminado o los sujetos o los elementos que entran a nuestro cuadro estén perfectamente iluminados. Y para eso, pues nosotros podemos echar a volar nuestra imaginación y pensar en lo que tenemos a nuestro alrededor. Simplemente a lo mejor es voltear a nuestro sujeto, a nuestro entrevistado o nosotros mismos. Sí, podemos nosotros observarnos en la cámara y evitar contraluces. Vamos a tratar de que nuestros rostros, nuestras acciones estén bien iluminadas. Otro elemento importante es, y no me voy a cansar de mencionarlo, pero es el sonido. El sonido es muy importante y aquí es donde podríamos nosotros sí tratar de invertir un poquito en adquirir un micrófono, digamos, no son caros, o incluso, por ejemplo, aquí en la licenciatura, como no podemos ahorita recibir alumnos o prestar equipo, lo que algunos profesores de sonido recomiendan es utilizar sus dispositivos y tener lo más cercano posible, o el manos libres, ¿no? El manos libres también es una herramienta potente. Y tripié, quizá lo mejor, todo puede ser un tripié. Podemos utilizar un banquito, podemos utilizar una silla, podemos utilizar la mesa, y es importante siempre tener una estabilidad en nuestra imagen. Eso habla mucho de nosotros, el tener un plano bastante bien centrado, ¿no? Muy bien compuesto, y esto gracias a una estabilidad en la cámara. Y posteriormente también es importante considerar al equipo humano. El equipo humano lo podemos dividir en dos. Uno sería el talento, digamos, las personas que van a salir a cuadro, y el equipo de producción. Podría haber como equipos de producción muy básicos, donde está, digamos, el director, que puede ser también la fotografía, un sonidista, o bien alguien que nos pueda ayudar con las luces, o inclusive un productor. Entonces, una producción, digamos, puede complejizarse a partir de los elementos que vamos a utilizar en la puesta en escena. ¿Ok? Una vez que hacemos un desglose de nuestras necesidades, pues hay que hacer un plan de acción. Se recomienda que podamos hacer un plan de rodaje por día de producción, y esto nos ayuda a tener una guía. También podemos pensar en una ruta crítica. Esto es, digamos, contemplar el proceso de principio a fin, desde la preproducción hasta la postproducción. Y bueno, aquí pues, trabajamos con un calendario que pues, nos ayuda a organizar nuestro tiempo y a definir nuestras actividades de preproducción, producción y postproducción. Desde que concebimos la idea, desarrollamos la idea, hasta que vamos a entregar nuestro proyecto a nuestro cliente, o bueno, a nuestros alumnos, o bueno, a nuestra audiencia. Una vez que pasamos de la preproducción a la producción, pues digamos, aquí es donde vamos a poner en práctica nuestros conocimientos, y esto es, digamos, lo que ya definimos en nuestras guías, en nuestro guión, en nuestro plan de rodaje, vamos a grabar. Podemos hacer una grabación de la puesta en escena, como les comentaba. Esto es, digamos,
poder mostrar un procedimiento, como por ejemplo nosotros mostramos mucho los procedimientos de cómo organizar las luces, cómo emplazar las luces, dónde poner nuestra cámara, cómo poner el sonido, o habrá unidades académicas donde quizá a lo mejor sea importante mostrar ciertos instrumentos, mostrar ciertas manejo de herramientas, y pues la puesta en escena aquí es donde nos va a funcionar mucho. Por otro lado, tenemos la entrevista, que esto sería como nosotros invitar a un experto a que nos hable de cierto tema. Esto puede llegar a ser como muy, muy, muy importante para darle un dinamismo a nuestra clase. Podemos nosotros también hacer entrevistas a la distancia utilizando estas herramientas como Blackboard Collaborate o algunas otros, digamos, otros herramientas o aplicaciones donde podamos vernos de manera sincrónica. O directo a la cámara, que es esto precisamente lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, la etapa de producción es la etapa donde nosotros vamos a realizar algunos tips que les puedo ofrecer o que les puedo comentar, son estos básicamente, ¿no? Vamos a preocuparnos por una muy buena iluminación. Quizá también poner una lámpara, ¿no? Tratar de evitar los contraluces. Yo, por ejemplo, cierro las ventanas de aquí de la oficina para que la luz que está afuera no compita con la luz que tengo de aquí del espacio. Entonces, hay que cuidar como mucho la iluminación, tratar de buscar una buena composición, digamos que a lo mejor quizá el borde de la cámara me corte un poco la cabeza, el borde de la pantalla, perdón, me corte la cabeza, o quizá que esté en una como mala posición. Vamos a tratar de buscar este equilibrio en la imagen, y de repente hay como ciertas proporciones que podemos utilizar para que nuestra imagen sea mucho más agradable a la vista. Es el sentido estético que nosotros le vamos a ofrecer. Otro tip importante es las configuraciones de la cámara. Yo, en lo personal, y a partir del trabajo que hacemos en la licenciatura, siempre las cámaras las utilizamos en modo manual. Esto es que nosotros tengamos la precisión de los ajustes, tanto de el balance a blancos, esto es que la imagen no se vuelva verde o roja, ¿no? Hay que tratar de tener esos controles, el control del foco, el control de la obturación. Son ciertos elementos técnicos que en lo personal yo trato de aconsejar para que la imagen que estamos ofreciendo sea lo más armónica y lo más estética posible. El registro sonido es importante, esto ya lo mencioné anteriormente, pero lo recalco, ¿no? Un buen sonido nos da la posibilidad de que presentemos un producto mucho más consolidado, mucho más formal, mucho más profesional. Entonces, para ello hay que recurrir a micrófonos. Hace poquito yo estaba viendo unos manos libres muy, muy económicos, más o menos 150 pesos, son alámbricos y tienen una muy buena calidad. Yo recomiendo mucho hacernos de estas herramientas, o bien si vamos a tratar de elaborar productos más complejos, pues sí sería bueno acercarnos a un profesional, o si ustedes gustan, pueden acercarse con nosotros aquí a la facultad y podemos nosotros ayudarlos a definir cuáles pueden ser estas herramientas que a ustedes les pueden funcionar para sus cursos. Otra cosa importante es monitorear el sonido, porque a veces podríamos pensar que estamos hablando y que todo se está escuchando bien y estamos grabando, pero a la hora de la hora no. Entonces es importante también tener unos audífonos a la mano donde estemos monitoreando el sonido,
que vamos registrando. Otra cosa importante es también poner atención en la sincronía de la imagen y del sonido. Muchas veces nosotros, digamos, cuando lo hacemos de manera profesional, grabamos siempre la imagen por un lado y el sonido por otro. Entonces, es importante tener esta sincronía de cuándo empieza cada uno. Entonces, si no tenemos una claqueta, lo que podemos utilizar es un palmazo. El palmazo, cuando nosotros lo vemos visualmente, no tiene como ninguna complicación. En sonido, nosotros vamos a ver una onda de sonido, que eso sería nuestro cue para poder sincronizar esta imagen y el sonido. Otra cosa importante es la organización. Hay que organizar nuestro material que estamos registrando, y esto es pensar en un almacenamiento, porque quizá a lo mejor ha pasado mucho que el material que registramos, que grabamos, se nos pierde o que no lo tenemos ordenado. Es importante tener este orden. El orden comienza con el formato que les comentaba del plan de rodaje o nuestro guión. Ahí va a estar como marcado por planos o por escenas, y eso nos funciona mucho para que en edición tengamos el control de estos clips o de estos fragmentos de audio o de video que estamos grabando. Muchas veces cuando nosotros grabamos de manera por separado, la imagen y el sonido, utilizamos esta claqueta y se canta, ¿no? Como se dice en el argot del audiovisual. Se canta la secuencia, la escena o el plano, y eso ya nos da la referencia a cámara y nos da la referencia a sonido. Entonces, desde la producción nosotros tenemos que tener este orden de nuestro registro y de nuestro almacenamiento. Otros tips que podemos dar para los talentos. Pues la dirección, hay que dirigir a nuestros talentos. Esto es como muy importante. Hay que hacer sentir cómodos a nuestros talentos. Hay que hacerlos sentir en confianza, que ellos se sientan relajados. Y hay como ciertas técnicas de respiración para que haya una conexión plena de nuestro cuerpo. Si nosotros estamos nerviosos, agitados, pues eso puede arruinarnos un poco el trabajo, porque sobre todo en entrevistas, cuando algún entrevistado está nervioso, quizá a lo mejor tenemos que repetir y volver a repetir y repetir otra vez, y esto va haciendo que cada vez la persona, nuestro talento que está a cuadro, se vaya nublando, se vaya de alguna manera saturando, y bueno, pues esto nos puede llevar a tener muy malos problemas al momento de registrar. Y bueno, una buena entonación, una muy buena dicción, perdón ahí por dicción, pero bueno, la cuestión de la dicción es algo que nosotros podemos echar mano. Hay como muchas técnicas de dicción que inclusive las podemos encontrar en internet, y por ahí teníamos una maestra en la licenciatura que nos decía que utilizar un lápiz, ¿no? Y ponérnoslo en los dientes y estar leyendo nuestro guión nos ayuda mucho a tener esta buena dicción. Y bueno, pues un lenguaje corporal pues es importante, ¿no? No sé ahorita yo cuál sea mi lenguaje corporal, me estoy dejando ir mucho por la situación, me emociono, pero sí es bueno pensar como en tratar de tener una buena posición que refleje pues nuestro estado de ánimo. ¿Okay? Finalmente llegamos a la postproducción, y es aquí el momento pues ya decisivo. Si nosotros creamos ya nuestro proyecto desde la preproducción, pasamos a la fase de la realización donde volvemos a crear. La postproducción es otra forma de crear. Es la última forma de crear, y aquí necesitamos como mucho orden en el almacenamiento de nuestros archivos, de nuestros clips. Yo, en lo particular,
y quizá adelantándome al último punto, que va a ser como muy breve, yo recomiendo mucho utilizar el Drive de Google, porque, pues bueno, todos conocemos que tenemos un amplio almacenamiento ahí, y bueno, es importante siempre tener este almacenamiento y este orden por carpetas. Yo lo que muchas veces hago siempre es tener una carpeta con mi proyecto, y esa carpeta se subdivide. A veces la divido solamente por imagen y por sonido, o bueno, o puedo tener imágenes en movimiento, o puedo tener fotografías, ¿no? Y esa puede ser una sola carpeta de imagen, y en sonido podría yo tener una carpeta con diálogos, otra carpeta con sonidos incidentales y otra carpeta con música o texturas de fondo. Y la edición, pues bueno, es algo que vamos a trabajar en esta etapa. Vamos a nosotros editar o compaginar las imágenes y los sonidos. Yo les recomiendo mucho que comencemos con el sonido, comencemos con la locución, con el diálogo, y eso nos va a dar como pie para ir metiendo o ilustrando nuestra voz en off con imágenes. Y después de que ya tenemos como una edición de los 5 minutos o los 10 minutos de nuestro video, pues vamos a poder ingresar algunos gráficos, pueden ser animados, y esto pues nos llevaría a ediciones como más complejas, donde pues bueno, ya pensaríamos como en una entradita bonita, ¿no? Animada, con títulos de las personas que a lo mejor vamos a entrevistar, algunos recursos visuales que pueden ayudarnos a potenciar estos materiales que vamos a crear. Y pues bueno, también cuando buscamos múltiples formatos, como, no sé, a lo mejor videos de YouTube o videos que nosotros ya teníamos por ahí grabados, pues hay que tratar de trabajar con estos clips y homogeneizar en un solo códec, para que todos tengan códec y dimensiones, para que, digamos, nuestra edición sea como mucho más sencilla. Digamos, hay un término como muy técnico que nosotros utilizamos para, digamos, trabajar con los formatos, que tiene que ver con los proxies. Entonces, los proxies nos ayudan a tener como un fantasma de nuestro clip, y que pueda tener una edición, un manejo, una transformación mucho más sencilla, y que el programa no se nos esté trabando por la capacidad o la alta capacidad de formatos que tenemos por ahí. Y pues bueno, el software, ¿no? Es algo importantísimo, y seguramente pues ustedes, no sé, tendrán como algunas dudas, ¿no? Entonces yo separo primero hablo de los profesionales. Nosotros utilizamos aquí en la facultad o tratamos por los estándares de buscar los softwares más adecuados, el software profesional que se utiliza en la industria audiovisual. El primero y uno de los más importantes en el mercado es Avid Media Composer. Pues es el estándar de calidad que se utiliza en Estados Unidos, en California y en muchos otros países. Nosotros en México, en la Ciudad de México principalmente, utilizan mucho el Final Cut en producciones profesionales. Y pues el software que, digamos, de una gama profesional, y que, digamos, que es un estándar relativamente medio, utilizamos la serie de Adobe Premiere. Nosotros utilizamos aquí la suite de Adobe, y créanme, como coordinador, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, sí buscamos tener los softwares que se utilizan en la industria, pero también el pagar licencias, créanme que es algo totalmente complejo,
ya que nosotros tenemos alrededor de 50 máquinas disponibles para los alumnos, por lo cual les requerimos 50 licencias. Y las licencias, pues créanme, están arriba del $500,000 por año. Entonces, pues bueno, hay otro software, software semiprofesional que puede ir desde el Windows Movie Maker, Pinnacle, Sony Vegas, iMovie y muchos otros que podemos echar mano y también que son mucho más baratos que los profesionales. Y pues bueno, aquí una de las grandes diferencias, pues tiene que ver con cómo se ve esto, ¿no? Los flujos de trabajo. Y una recomendación es que, pues ustedes, no hay un software mejor ni uno peor, sino nosotros cómo nos vamos adaptando a ellos. Y cuando les comentaba sobre la problemática que tenemos, o esta arma de doble filo sobre el software que es de paga, pues yo he estado como platicando con los profesores que se encuentran en los laboratorios trabajando sobre qué alternativas tenemos, y pensamos en el software libre, en el open source, y en ese sentido hay como muchas aplicaciones que he explorado, y una de ellas muy interesante es Blender, porque además de Blender es una aplicación para trabajar animaciones de 3D, se pueden trabajar o aplicar para el 2D y para el video. Entonces es una herramienta muy importante, muy potente, que puede ayudarnos, ¿no?, a salir de esta gran problemática, porque la gran problemática es que nuestro hardware y nuestro software continuamente, año por año, se van haciendo obsoletos. Quizá si yo compro hoy una computadora, en 5 años mi computadora va a requerir que cambie la RAM o que digamos que ya no funcione. Y pasa lo mismo con el software. Cuando se actualiza el hardware, el software deja de funcionar. Y es ahí donde vienen como una de las grandes problemáticas con las que nosotros nos enfrentamos. Digamos, si bien la tecnología es un buen aliado, también puede ser como algo que nos puede causar problemas. Entonces, a mí, bueno, yo traigo esta iniciativa de echar a andar o trabajar con software libre, para ser como mucho más independientes y no estar como tan sometidos, ¿no?, al estar pagando licencias carísimas, al estar comprando, actualizando siempre nuestro hardware. Pues bueno, esto es una idea, ¿no?, que yo tengo, pero sí, por otro lado, tener como cabinas profesionales, a lo mejor no 50 computadoras habilitadas con todas estas herramientas, pero sí tener como un par de cabinas muy bien armadas que pudieran ayudarnos a desarrollar nuestras actividades como postproductores. Entonces, digamos, para cerrar un poco esta parte del software, es echarnos al ruedo, probar, y hasta que nos sintamos como muy, muy, muy a gusto con un software, ese va a ser el mejor. Y pues bueno, en esta búsqueda que he hecho, también he encontrado como muchos softwares que pueden ser manipulados por nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y esto pues va un poco en referencia porque quizá esto puede ayudar mucho a nuestros alumnos, ¿no?, a que ellos se sientan cómodos al momento de crear contenidos, de editar, y que lo hagan de una manera, pues como lo mencionaba, ¿no? Nuestros alumnos ahorita viven pues ya con muchos avances tecnológicos, y pues estas herramientas pues les va muy bien, ¿no? Creo que ellos las dominan al pie. Y pues bueno, hay una serie de softwares que podemos buscar o encontrar, ya sea de manera gratuita o sea de paga. Aquí pues también es una cuestión de ir probando los diferentes software, y pues bueno, ir buscando cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y por último, también encontré por ahí softwares en línea para la edición, y esto pues para mí fue una revelación. Al yo estar preparando esta presentación, pues me doy cuenta que existen algunas aplicaciones que podemos utilizar en línea
como precisamente el Google Drive, estuve calando unas aplicaciones que tiene el Google y ya pude hacer unas pruebas de editando archivos que tengo yo en mi Drive con la aplicación en línea. Entonces, pues bueno, aquí dejo una serie de ligas de software en línea para editar video y sonido. Entonces, a mí me pareció como bien interesante traer como todas estas posibilidades para que, pues bueno, el aprendizaje se vuelva mucho más lúdico. Y es aquí donde viene un poco mi propuesta, pero bueno, hace poco una profesora del posgrado nos preguntaba que bueno, ella tenía que hacer un video para una clase y me preguntaba cuál era el software que podía utilizar, que no fuera como muy caro, que fuera fácil de utilizar. Y pues yo lo que le respondí a la profesora fue usar Meet y usar una presentación o diferentes materiales. Digamos, ya les enseñé cuál es el procedimiento, vimos todas las etapas, pero la que yo considero que puede ser como muy útil para profesores que quizá a lo mejor no tienen todo el tiempo para poder aprender a utilizar un software, a grabar, ¿no? y a utilizar como todas estas herramientas, sugería a la maestra, a la profesora, que utilizara Google Meet y que grabara la sesión y que tuviera una presentación para que se estuviera apoyando de su voz, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues, digamos, ya no tenía que editar nada la profesora. Y a mí me parece una solución muy práctica utilizar, pues bueno, también lo podemos utilizar con Blackboard Collaborate. Pues yo, a partir de que entramos a esta nueva fase, pues yo rápidamente me incorporé a Blackboard y también es una herramienta potente, pero pues bueno, esta indicación yo se la daba a esta maestra, pues que no tiene Blackboard. Entonces, pues Google Meet y la presentación de Google pues pueden ser como herramientas muy prácticas para poder hacer un video para que nuestros alumnos puedan tener una clase a distancia de manera asincrónica. Y, pues bueno, una de las propuestas que yo he estado trabajando y que me gustaría compartir con ustedes es el videoensayo. Estos videoensayos, digamos, los podemos trabajar a partir de una investigación en diferentes fuentes, búsquedas de imágenes, generar nuestro guión técnico, hacer voz en off, descargar imágenes fijas y en movimiento para vestir nuestro guión y hacer ediciones con una duración entre 3 y 5 minutos. Y esto, subirlo al Google Drive. Yo lo que quiero compartirles en esta ocasión es cómo yo he estado trabajando con mis alumnos y más allá de yo preparar un videoensayo de 3 a 5 minutos que me va a llevar 5 horas o 3 horas en el mejor de los casos y estar en esta suerte de trabajar con el tiempo y todas las problemáticas que hay alrededor, yo considero que estas herramientas pueden hacerlas los alumnos. Y bueno, pues aquí traigo como un ejemplo de una clase que doy de taller de video y pues la idea era hacer un video sobre la historia del video, un videoensayo sobre la historia del video. Entonces, aquí pues el alumno trabaja con escenas, con imágenes, con locución y con música. Entonces, los alumnos durante una sesión pues, prepararon su idea, prepararon su locución, grabaron la locución y editaron el material. Y me gustaría compartirles este pequeño video para que lo conozcan y vean cuáles son estas posibilidades que los alumnos pueden hacer. Conocemos la palabra video, lo vemos en todos lados, pero tú sabes qué es el video. Nosotros somos Palacios Docs y les presentamos la historia del video. El video se puede dividir en dos ramas, análogo y digital.
Comenzaremos con el análogo y un poco de la historia de las primeras imágenes en movimiento que se crearon en la historia. Su praxiscopio se le atribuye a Edward Muybridge, creado en 1879. Este experimento permitió el desarrollo de los inicios del cine y la proyección de películas cinematográficas. Otro ejemplo es el fenakistiscopio. Es un formato de video que aparecen en cintas. Para capturar la imagen se usan materiales fotosensibles que reciben los cambios de intensidad de la luz, formando imágenes las cuales se plasman en un soporte magnético. La primera empresa que fabricó un magnetoscopio fue la estadounidense Ampex Corporation en 1976, dando como resultado el modelo el Ampex BR1000, que registraba las imágenes en blanco y negro, pero el primer formato de video analógico verdaderamente popular fue el Betamax, que fue lanzado por Sony Corporation al mercado en 1976. Este convivió con otros formatos como el VHS, lanzado por JVC en 1976, el Video 2000, lanzado por Grundig y Philips en 1979, el sistema CBC, lanzado por Funai en 1981, o el 8 mm, lanzado en 1982, aunque el más exitoso de todos los formatos en realidad fue el VHS. Se han conservado solo por motivos de prestigio el sistema VCR o Betamax. Es una representación de imágenes en movimiento en la forma de datos digitales codificados. Entre los formatos de video digital podemos encontrar MPEG, AVI, Windows Media, MOV, FLV, MP4, M4B. El video es la técnica que engloba la captura, el almacenaje y la reproducción de imágenes en movimiento. Es un proceso electrónico que puede ser análogo o digital. La sucesión de imágenes fijas crea la sensación de movimiento que capta, almacena y reproduce el video. Esperamos que hayas aprendido lo que es el video y un poco de la historia del cine. Ambos contenidos son primordiales para poder diferenciar entre el uno y el otro. Desde nuestra parte es todo. Un caluroso abrazo y hasta pronto. Finalmente, ¿cuáles son las ventajas de que los alumnos estén trabajando con estos videoensayos? Pues por un lado, pues hay una libertad creativa, ¿no? Ellos pueden desarrollar su imaginación y se vuelven alumnos más proactivos y el aprendizaje lo hacen mucho más significativo porque buscan, procesan esa información, la hacen suya y toman decisiones para resolver problemas. Además, se fomenta el trabajo colaborativo y que puede ser a distancia. Digamos, alguien puede grabar la locución desde su casa, otro puede estar trabajando con el guión y otro podría estar trabajando directamente con la edición. Y bueno, se promueve el uso de herramientas digitales para entornos virtuales y el profesor es el guía del proceso en todo el aprendizaje del alumno por etapas de producción. Y, pues bueno, sobre el almacenamiento y la distribución, pues yo considero que utilizar la herramienta del Blackboard, de Google Drive, es una herramienta muy potente para almacenar y distribuir nuestros proyectos con ligas. En algunas ocasiones los alumnos suben sus materiales a YouTube, pero a lo mejor si a lo mejor están utilizando imágenes de reapropiación o temas musicales que quizá ellos no tienen los derechos, pues se vuelve un problema. Entonces, digamos, en YouTube no entienden que quizá nosotros hacer estas herramientas o estos productos no consideran que son de fines académicos. Entonces, pues pueden llegar a bloquearnos o bueno, podemos tener algunos problemas. Y pues como reflexión final, ¿no? Hay que hacer conciencia de lo que implica la producción de video. Si nosotros registramos, grabamos nuestros materiales, estos serían originales y esto implicaría el registro de los productos ante derechos de autor y esto elevaría nuestros indicadores. También pues es importante recordar que esto va a requerir mucho tiempo de elaboración y se requieren recursos materiales y recursos humanos, por lo cual pues queda abierto como mucho el trabajo y pues con esto me despido
Bueno, terminamos la presentación. Muchas gracias y quedo atento por si tienen algún comentario, que seguramente son muchos. Estuve escuchando mucho por ahí el chat. Entonces, en este momento cierro mi presentación. Y bueno. Sí, maestro. De hecho, sí hay bastante participación acá en el chat. Varios compañeros también compartiendo algunas herramientas que ellos utilizan, o algunas prácticas que realicen, aparte de las dudas que en este momento me concentraré en comentarle, ¿no? Más o menos en el orden en que fueron saliendo, por ejemplo, nos preguntaban que si qué aplicaciones de fácil uso son, pero como resultado podemos utilizar para crear videos. Ya nos compartió algunos. No sé si nos pudiera decir en particular cuáles son los que recomienda para maestros mortal, como decía alguien también por ahí en el chat, el maestro que tiene poca experiencia, ¿cuáles son los primeros con los que recomendaría comenzar? Para los maestros que no tienen experiencia, yo recomiendo que utilicemos la primera, bueno, la parte de el trabajar con el profesor directamente hablando a la cámara, y esto puede ser directamente utilizar el Blackboard Collaborate o utilizar Google Meet o quizá el Screencast, ¿no? Que ya es, pero básicos, yo recomiendo que utilicen el Blackboard Collaborate y el Google Meet. Digamos, esto no requiere como nada de edición, porque pues bueno, vamos a estar trabajando como en tiempo real y no requiere nada de edición. Lo único que necesitamos es tener como nuestro material preparado para estarlo como intercambiando, ¿no? Y pues bueno, esto quizá lo que nos conlleva es a tener como mayor destreza, ¿no? Lo que a mí me pasó ahorita de que el sonido y estas cosas, ¿no? Digamos, creo que una herramienta muy potente y que pues, yo utilizo siempre es la herramienta de edición de Adobe. Y lo digo desde la postproducción porque quizás es el trabajo más complicado. Quizá ahorita ya todos tenemos un dispositivo electrónico, un móvil, quizá a lo mejor una cámara, y digamos, ya estamos muy inmersos en estas nuevas formas de ver y de registrar la imagen, por lo que quizá el software que yo en lo personal utilizo y de una manera como muy, muy sencilla es Adobe Premiere. Digo, el único problema es que es un programa que hay que comprar, y también va a depender mucho, ¿no? Si nosotros somos usuarios de Windows o somos usuarios de Mac, porque cambia, ¿no? Cambia el software. Por ejemplo, en Mac hay una aplicación que se llama iMovie, y iMovie es una aplicación muy, muy intuitiva, es una aplicación gratis, que es, digamos, como el análogo a Windows Movie Maker, ¿no? Windows Movie Maker parece que es que viene con Windows, y es como también muy intuitivo. Pero pues bueno, estos software cambian, ¿no? Cambian año con año, hay modificaciones, y pues bueno, esta es la realidad en la que nos encontramos. Pero sí, la recomendación es que vayamos probando los softwares a partir de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes. Hay muchos reviews en internet que podemos utilizar y que podemos seguir, pero digamos que sí, pero para el día a día yo sí considero que es muy complejo estar grabando videos, editarlos y entregarlos para nuestras clases. Sí sería lo ideal que pudiéramos tener nuestras clases con ¿qué será? Con 18, 16 videos, para que podamos ver uno semanalmente, pero pues si no tenemos el tiempo, creo que podemos utilizar esto que yo les propongo. Y que también a los alumnos los hagan partícipes, ¿no? Que desarrollen también ellos, que puedan ser como parte de las metas, ¿no? Que ellos puedan desarrollar videos de 2 minutos, de 3 minutos, y que lo puedan hacer con las herramientas que ellos tengan a su alcance. Y es una forma también muy, muy interesante, muy importante de cómo ellos acceden al conocimiento y cómo el conocimiento lo hacen suyo. Espero haber como respondido la pregunta.
Lo que sí es que es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque Sí, constantemente a mí... Sí. Gracias, maestro. Sí. Otra de las preguntas que nos tienen por acá, digo, varios preguntaban aplicaciones, creo que usted en la presentación hay un par de diapositivas específicas donde nos platica de algunas aplicaciones, las Pro, las de software libre, las que son en web. La presentación que, si nos hace el favor de compartirla, también la publicamos en la página junto con la grabación para que la puedan consultar. Y aquí en el chat varios compañeros también estuvieron compartiendo las que ellos utilizan, ¿no? En ese sentido, también preguntaba, por ejemplo, maestro Alberto Almejor Nelas, sobre alguna página web que recomiende para descargar música sin derechos de autor o de dominio público. Free Music Archive es una muy buena galería, o Royalty Free Music. Les voy a dejar por aquí la liga. Pues también inclusive en YouTube, si nosotros ponemos música libre de derechos, nos van a aparecer como algunos temas. Entonces, Free Music Archive es una de las primeras y Royalty Free Music son como... Ahorita les voy a dejar por ahí los enlaces. Gracias, maestro. En lo que nos comparte los enlaces, le voy leyendo la siguiente pregunta. Nos preguntan sobre el derecho de autor en los casos de videos que se crean en Blackboard, en Blackboard Collaborate, en Google Meet, en cualquier aplicación. Nos pregunta la maestra de la Madrid cómo se maneja eso si uno quiere hacer uso de ellos fuera del ámbito universitario. No sé si tenga experiencia de algo que comentarnos. Es muy complicado y es carísimo el tener nosotros los derechos de una canción o de ciertos contenidos, porque pues bueno, hay que ir a los archivos y hay que solicitar los costos. Y la verdad, los costos no son nada amigables, por lo que nosotros hacer uso de estas herramientas para comercializarlas es algo que no recomendaría. De hecho, la clase, el día de ayer estuve en una reunión sobre derechos de autor para cine documental, y pues los presupuestos para hacer un documental de 1 hora están arriba de 2 millones de pesos, y el 80% de los materiales audiovisuales para los derechos se los lleva ese rubro. Entonces, digo, yo o sea, lo comparto para cuestiones académicas, pues sí podemos utilizarlo sin el afán de comercializar, pero por otro lado está todo el otro proceso largo que nosotros podríamos utilizar. Digo, es un tema muy complejo los derechos de autor, por la cuestión patrimonial, por la cuestión moral, el derecho moral, el derecho patrimonial, que sí es un tema que muy largo y muy complejo, y es mejor tratar de verlo de esta forma, ¿no? De una forma más educativa que verlo de una forma para comercializar. Gracias, maestro. Otra pregunta que nos hacen es si considera necesario comprar equipos como micrófonos, cámaras, luz, etcétera. Si nos vamos a dedicar a eso, claro, ¿no? Yo de entrada lo que les voy a recomendar, pues es que se compren un manos libres, pues tratar de tener una marca, pues más o menos reconocida, no sé, como un Sony, ¿no? Una marca, pues que no sea como muy china, que no tenga marca, porque pues es ahí donde está la claridad, ¿no? Yo lo que recomiendo, pues si es un buen micrófono, unos audífonos, y ya pues en equipos de cámaras, pues bueno, podemos irnos desde cosas muy sencillas, hasta cosas como muy complicadas, ¿no? Algo, lo que les comentaba, los celulares son poderosos,
no sé, un iPhone, pues tiene una calidad extremadamente poderosa, y ya pues todos los nuevos celulares de gama media y gama alta no necesitan comprarse una cámara porque pues ya tienen todos los settings manuales, y eso pues nos ayuda a tener un buen control de imagen. Hay unas cámaras, no sé, como de Canon, estas que tienen el nombre de T5, T4i, pues tienen un muy buen precio, que puede ir desde los $300 hasta los $500. Y pues bueno, ya hablar de cámaras más sofisticadas, pues nos pueden ir desde los $1,000 a los $3,000. Y ya, pues, digamos, una cámara mucho más profesional, de las que utilizamos como para hacer cine, pues sí están arriba de los $5,000. Pero pues yo digo, una herramienta como un celular puede ser suficiente, un buen micrófono, y las cuestiones de la luz, pues también yo les recomiendo que busquen en internet, en YouTube sobre todo, todas estas cosas de hazlo por ti mismo, y sobre todo para pensar en lámparas, ¿no? Yo de repente, pues hasta estos focos caseros funcionan, ¿no? Funcionan mucho. Gracias, maestro. Nos preguntan, puede compartirnos sus datos, su correo electrónico o cómo contactarlo. Preguntan para solicitar alguna información adicional, algunas inquietudes que también tienen algunos compañeros o para ver opciones de capacitación. Mencionan también ahí en la Facultad de Enfermería. Sí, claro que sí. Les dejo ahí mi correo. Es axel.nuez@uabc.edu.mx. Pues ahí con mucho gusto los puedo ayudar y también aprender, porque esto es bien padre, esto es bien bonito, el audiovisual. Yo he aprendido mucho de muchas áreas del conocimiento, de muchos oficios, a partir del trabajar con el desarrollo de las ideas, ¿no? He trabajado con cirujanos, he trabajado con gente, con artistas, con arquitectos. Entonces, cada proyecto es un aprendizaje nuevo. Entonces, con mucho gusto, ahí les dejé mi correo. Gracias. Creo que la mayor parte de las preguntas ya más o menos fueron respondidas a lo largo de la presentación o aquí mismo en el chat. Agradecerles a todos su asistencia, su tiempo, recordarles esta parte está siendo grabada, incluyendo el chat, queda grabado para consulta posterior, y pues nuevamente agradecerle al maestro Núñez sobre todo por el tiempo que se brinda de preparar esta presentación y por la disposición para atender las inquietudes que los asistentes nos compartieron. No, pues gracias a ti, Eduardo, gracias a todo el equipo del CEAD y gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí en la charla. Creo que sí es algo importante que debemos de seguir como compartiendo estas buenas prácticas, ¿no? Porque, pues bueno, ahora más que nunca, pues el audiovisual es una herramienta muy importante. Entonces, pues lo que les recomiendo es que si tienen tantito tiempo, no tengan miedo, éntrenle. Hay muchos cursos gratis, hay mucha información en internet de cómo podemos utilizar estas herramientas. Yo así finalmente quiero compartir que sí, estudié comunicación, yo quería hacer cine, y yo le entré picándole al software, al Final Cut, picándole al software y poco a poco me fui profesionalizando. Antes de terminar la carrera yo ya estaba trabajando como postproductor, como realizador y pues bueno, esto de picarle a las cosas me llevó a ejercer esta profesión y pues cada día uno se tiene que ir capacitando, cada año hay una herramienta nueva que tenemos que ponerle atención e irle implementando. Yo aprendo mucho de ustedes, de lo que están comentando y sobre todo de mis alumnos con los que de repente tengo mis clases y ellos me dicen, mire, profesor, hay esta herramienta, ¿no? Hay esto nuevo y hay esto otro. Y constantemente estamos aprendiendo todos y creo que esa capacidad nunca hay que perderla. Nunca hay que perder esa capacidad de aprender y de ser como muy metiches en esta tecnología.
No hay que tenerle miedo. Muchas Hay que tenerle miedo a los pagos. Sí. Muchas gracias, maestro. De parte del Centro de Educación Abierta y a Distancia, nuevamente agradecerles al instructor y a todos los asistentes por su presentación y su participación durante la sesión. Les agradecemos todo y pues les deseamos que tengan muy bonita tarde, bonito fin de semana y que pues se encuentren todos muy bien de salud y que sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos y a todas. Un abrazo fuerte.